Revelado, el increíble desafío de un ingeniero y un mendigo que transformará sus vidas para siempre, Carlos era un hombre de 35 años marcado por la lucha diaria. Su vida, llena de esfuerzo y dedicación, estaba centrada en superarse como ingeniero y en proveer lo mejor para su esposa e hijos en un barrio vibrante, lleno de colores y aromas de frutas frescas. Pero todo cambió de la noche a la mañana. Los recortes en la empresa lo dejaron sin empleo, y esa carga que siempre había llevado con orgullo se convirtió en un oscuro peso que lo aplastaba. Su corazón latía con desesperación, preguntándose cómo podría mantener a flote a su familia. Mientras buscaba trabajo, un día se topó con Luis, un mendigo de mirada profunda y sonrisa notable. A primera vista, parecía extraño, pero en su voz cálida hubo algo que llamó la atención de Carlos. Luis compartía historias de su juventud, de amores perdidos y decisiones equivocadas que lo llevaron a vivir en la calle. Contaba cada anécdota con un humor contagioso, como si la vida hiciera parte de una broma cósmica. Carlos, en las charlas diarias en el parque, comenzó a ver más allá de la apariencia. Luis era más que un mendigo, era un espíritu indomable que desafiaba las adversidades. Con la vida que bullía a su alrededor, el barrio era un lienzo vibrante que mostraba el verdadero espíritu de la comunidad. Las casas de colores, los niños jugando, y el bullicio de los comerciantes, todo creaba un ambiente donde la felicidad y la lucha se entrelazaban. En sus encuentros, Carlos llevaba comidas precarias que preparaba su esposa, y en cada bocado compartido, la amistad se fue enriqueciendo. Entre risas y lágrimas, aprendió de Luis sobre la dignidad humana y la importancia de luchar junto a los demás, pero la presión crecía. Un día, un viejo amigo llamó a Carlos con una oferta de trabajo en una prestigiosa empresa, el sueño hecho realidad, o eso pensó. Sin embargo, había una condición: debía presentarse solo, sin lastres. ¿Era Luis un lastre? La idea le apretó el corazón. Su esposa, preocupada por el futuro, le repetía que lo crucial era proveer para su familia, aunque eso significara dejar atrás a personas como Luis. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax llegó un día gris, cuando la comunidad malinterpretó un acto de Luis y lo vio como una amenaza. Acusado injustamente, se vio envuelto en un altercado que puso en peligro su vida. Carlos, al enterarse, se sintió desgarrado. Frente a su puerta se abría un abismo entre su deseo de éxito y lo que había aprendido sobre la humanidad. Con el corazón latiendo fuertemente, tomó la decisión más difícil. Enfrentando la posible pérdida de su amistad con Luis, Carlos estaba listo para luchar. Pero, ¿podría el peso del prejuicio y las expectativas sociales detenerlo? Mientras corría a salir a salvar a su amigo, la pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿estaba preparado para desafiar todo lo que había conocido en busca de lo que realmente importaba? La decisión no solo cambiaría su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Carlos giró en la esquina, su corazón a 1000 por hora. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Era un hombre decidido a enfrentar a la brutalidad de las calles, a demostrar que lo que realmente valía no era un título, sino la valentía de levantarse por los demás. Las voces del barrio rebotaban en su mente, murmurando dudas y miedos. Deja a ese hombre, Carlos. Él no es tu responsabilidad, insistía la voz de su esposa. Pero había algo dentro de él que decía que no podía dar la espalda a Luis. Era más que un amigo, era un hermano compartiendo con él el peso de la vida. Al llegar al parque, el aire se sentía pesado y la multitud había formado un círculo. Carlos empujó a través de la multitud, buscando entre rostros conocidos y desconocidos. Cuando vio a Luis, su corazón se detuvo. Estaba de pie, acorralado y rodeado por hombres que lanzaban palabras venenosas, apretando los puños en señal de agresión. En ese instante, Carlos sintió un impulso irrefrenable. «Luis», gritó, atravesando el círculo. Todos se giraron, las miradas llenas de sorpresa y confusión. Vio a Luis, su mirada a medio camino entre la angustia y la resolutividad. «Suéltalo», demandó, dirigiéndose a la peor de las amenazas,
un hombre alto y fornido que no parecía dispuesto a escuchar. ¿Quién te crees tú para venir aquí y defender a un fracasado?, dijo, su voz grave resonando como un eco en la tarde. Carlos sintió que la rabia lo invadía. ¿Fracasado? ¿Era esa la conclusión a la que había llegado la gente? Luis no es un fracasado. Es un hombre que ha tenido su parte de maldad en la vida, pero eso no define quién es. Déjalo en paz. Carlos se plantó firme entre Luis y su agresor, su pecho erguido, el pulso retumbando en sus oídos. Poco a poco, la tensión del aire comenzaba a cambiar. Los murmullos de la multitud se congregaron en un silencio casi reverente. Algunos comenzaron a comprender. Un ingeniero defendiendo a un mendigo, esto es un espectáculo, dijo un tercero, incrédulo y molesto. Pero Carlos no estaba ahí para ser un espectáculo, estaba allí para hacer justicia. Él merece respeto, como cualquier otro. Todos en este barrio luchamos cada día. ¿Por qué echamos a un lado a los que se caen cuando no podemos levantarlos? Dijo, su voz ahora temblando, no solo por el miedo, sino por la carga emocional que llevaba dentro. La comunidad era el verdadero foco del desafío, la lucha entre la empatía y el desconcierto. Miradas se cruzaban, unos mostraban rechazo, otros comenzaban a dudar. Y en ese momento, Carlos supo que su desafío no era solo por Luis, sino por cada persona que había luchado en silencio. Finalmente, un silencio envolvió el lugar. Las palabras de Carlos flotaron en el aire, afectando a cada uno de los presentes. La multitud comenzó a murmurar, el poder de su voz retumbaba en sus corazones, pero, en un giro inesperado, uno de los hombres del círculo, el que más se había opuesto a Luis, dio un paso adelante. Sus ojos, antes llenos de hostilidad, ahora parecían un océano de dudas. Tal vez deberíamos escucharlo, dijo. La escena estaba cambiando, y Carlos sintió una chispa de esperanza. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que esto era solo el inicio de una batalla más grande, de derribar prejuicios y enseñarle a su comunidad el verdadero significado del respeto y la dignidad. Cuando se giró hacia Luis, con la vida en sus manos, una nueva preocupación lo golpeó. ¿Estaría realmente listo para enfrentar todo lo que vendría? Sería un camino difícil, lleno de piedras filosas y decisiones difíciles. Sería capaz de cambiar la perspectiva, no solo de su barrio, sino de su propia familia. La tensión se palpaba en el aire. La batalla apenas comenzaba, y con cada mirada en su dirección, Carlos sabía que todo podría cambiar en un instante y así, con la vida de Luis en juego y el futuro de su comunidad tambaleándose, Carlos exhaló lentamente, preparado para lo que vendría, comenzando por una pregunta: ¿qué es lo que realmente significa ser un hombre en este mundo? La mirada del hombre que había dado un paso adelante se llenó de confusión, pero también de una chispa de curiosidad. Carlos sintió como su corazón latía al ritmo de un tambor esperanzador. Tal vez, solo tal vez, la comunidad podría unirse en este momento. ¿Qué te hace pensar que hemos de escuchar a un fracasado?, lanzó otro de los hombres del círculo, arqueando una ceja con desdén. Carlos pudo sentir la energía tensa en el aire, como si la pregunta fuera un balde de agua fría sobre la llama de la esperanza que comenzaba a encenderse. Pero, ese golpe no lo detuvo. Sabía que debía seguir adelante. Porque Luis es uno de nosotros, contestó, levantando la voz de nuevo. Siempre ha sido parte de esta comunidad, aunque algunos prefieran ignorarlo. Vive con nosotros el dolor, la lucha y la supervivencia. Nadie elige caer, pero sí se puede elegir levantarse otra vez. La multitud empezó a murmurar, algunas expresiones, en principio hostiles, comenzaban a transformarse. Miradas de recriminación se transformaron en expresiones de compasión. Carlos sentía que cada palabra suya era una piedra preciosa, lanzada con fervor a la resistencia de la ignorancia. A su lado, Luis observaba en silencio, incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a asomarse a sus ojos. ¿Y qué, si es cierto? ¿Qué pasa si le damos una oportunidad?, gritó una mujer desde la multitud. Su voz, aunque pequeña, resonó como un eco en la mente de todos. Nosotros también hemos caído. Hemos sido heridos. ¿No es hora de mostrar que aquí, en este barrio, valuamos el alma, no solo el estatus? La voz de la mujer provocó un murmullo generalizado. Carlos sintió que la balanza se movía, aunque el camino aún era incierto. Escuchemos a Luis, dijo Carlos, volviendo su atención al hombre que una vez fue su amigo, y que ninguna de esas miradas podría olvidar. Luis,
temblando y casi avergonzado por el repentino interés que lo rodeaba, dio un paso al frente. Solo quiero una oportunidad de explicarlo, de contarles mi historia. Su voz era un hilo frágil entre la multitud. Carlos lo miró con apoyo. Adelante, hermano. Este es tu momento. Mientras Luis comenzaba a hablar, la atención de toda la gente se centraba en él. Su historia era cruda, repleta de fracasos y desilusiones, pero también de lecciones aprendidas. Habló sobre la lucha por encontrar trabajo, los sueños que se habían desvanecido y, sobre todo, el motivo que lo había llevado a aquellos momentos de desesperación. Cada palabra era una carga que había llevado en su pecho. Carlos observaba cómo, una a una, las barreras que separaban a la comunidad se desmoronaban. El círculo, que antes parecía una muralla de desprecio, ahora se tornaba en un espacio de reflexión y conexión. De repente, estalló una risa sarcástica de las filas del fondo. Pronto van a defender a todos los fracasados, resopló un hombre. Era el mismo que había insultado a Luis al principio. Carlos se giró rápidamente, el fuego en su interior reavivándose. ¿Y si lo hacemos? ¿Y si defendemos a todos los que han sido olvidados? ¿No es ese el papel de nuestra comunidad? La verdadera fortaleza de ser humanos no radica en lo que tenemos, sino en quiénes somos, en cómo nos levantamos juntos. Un silencio pesado siguió, y las miradas se cruzaban de nuevo, algunas de reflexión, otras de duda. Pero algo había cambiado, la conversación empezaba a abrir sentidas discusiones sobre lo que significaba la solidaridad. Luis miró a Carlos con gratitud, aunque el miedo aún lo invadía. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo en su corazón le decía que valía la pena intentarlo. Sin embargo, justo cuando un grupo pequeño de personas comenzaba a acercarse a ellos, un sonido retumbante interrumpió la escena. Un motor rugiente se escuchó a lo lejos, creciendo más fuerte. Carlos miró hacia la calle y vio un camión oscuro acercándose. La tensión nuevamente fue palpable, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las miradas se volvían ansiosas, y él pudo anticipar que algo no estaba bien. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja. Pero la respuesta quedó atrapada en el aire. ¿Serían aliados o enemigos? La lucha por la dignidad apenas comenzaba, y justo cuando la comunidad comenzaba a unirse, la llegada de un nuevo desafío podría deshacerlo todo. El camión se detuvo con un chirrido escalofriante de frenos, y todos los ojos se fijaron en sus puertas traseras. El miedo se condensó en el aire, como una nube oscura que amenazaba con estallar. Carlos sintió que sus músculos se tensaban, listos para cualquier cosa. En ese instante, el murmullo de la multitud se convirtió en un susurro angustiado. Las puertas del camión se abrieron de golpe. De su interior surgieron varios hombres, todos vestidos con chaquetas negras y miradas amenazantes. Carlos sintió un escalofrío. ¿Qué quieren aquí?, gritó una mujer en el frente, empujando un poco a los que estaban a su lado, buscando proteger a Luis. El hombre que parecía ser el líder se adelantó con paso firme. Estamos aquí para poner orden, dijo, su voz resonando con una autoridad inquietante. Recibimos que hay descontento en este barrio. Esto es una zona tranquila. No necesitamos más problemas. Así que, ¿dónde está el jefe? Carlos banda el aliento. ¿El jefe? ¿Acaso se refería a él? Un momento de pánico se apoderó de su cuerpo. Sin embargo, las miradas de la multitud comenzaron a suavizarse. Aquellos que una vez habían dudado, aquellos que habían estado divididos en su opinión, ahora estaban unidos por un objetivo común: proteger a su comunidad. No necesitamos a nadie que venga a poner orden aquí, dijo una voz enérgica proveniente del centro. Era el anciano Francisco, conocido por su valor inquebrantable. Nosotros sabemos cómo cuidar de nuestra gente. No necesitamos sus mandatos ni su miedo. El hombre del camión frunció el ceño, incapaz de anticipar esa resistencia. Si no colaboran, las cosas se pondrán muy complicadas. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, la tensión palpable. Carlos se giró hacia Luis, que lucía aturdido, pero había recogido el valor necesario. Es el momento, hermano. Cuéntales sobre las opciones que tenemos. Las posibilidades que podemos crear juntos. Luis se enderezó, conteniendo la respiración mientras todos los ojos lo miraban. No era solo su historia lo que debía contar, era también la opción de elegir un camino nuevo. Cuando caí, creí que no había vuelta atrás. Pero aquí, en este barrio,
he encontrado más que desesperación. He encontrado personas que luchan. Todos luchamos. Podemos crear algo diferente. Podemos transformarnos. Las miradas de la multitud empezaron a iluminarse de a poco, como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes amenazantes. La conexión crecía y se expandía entre ellos. No permitiremos que nadie nos divida, continuó Luis, su voz ahora más fuerte y clara. Hemos estado en el fondo, pero juntos tenemos el poder de levantar este lugar. El líder del grupo del camión miró con incredulidad, incómodo ante la creciente resistencia de los habitantes. No saldrán con esa actitud, dijo con desdén, intentando recuperar el control. Poco a poco, personas del público comenzaron a unirse al clamor. Nadie nos va a callar. Nuestras voces importan, gritó un joven que solía jugar en las calles olvidadas del barrio. La multitud, inspirada por la valentía de Luis, comenzó a avanzar, como un mar de coraje ante la tormenta. Carlos sintió que el latido de su corazón se sincronizaba con el de sus vecinos. Este cambio, esta lucha, podía realmente llevarlos a una nueva realidad, pero de la lejanía, aparecieron más luces, reflejos de otros vehículos. Carlos sintió su estómago revuelto. ¿A dónde nos llevarán?, se preguntó. ¿Serían estas nuevas fuerzas el apoyo que necesitaban o simplemente la continuación del desasosiego? La voz de un nuevo líder se escuchó a lo lejos. Necesitamos reforzar la seguridad. Es tiempo de una vigilancia total. Carlos vio cómo el rostro de Luis se tornó pálido, asustado por el repentino giro de la situación. Era evidente que el camino hacia adelante iba a ser aún más complicado. ¿Podrían realmente unirse y levantarse contra esta nueva amenaza? Mientras la multitud quedaba atrapada entre la esperanza y el temor, el eco de sus corazones resonaba en la noche, prometiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La multitud se aglomeraba, y la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Carlos se aferró con fuerza a la mano de Luis, sintiendo que el sudor frío le corría por la frente. Necesitamos mantenernos juntos, susurró, su voz apenas audible entre los murmullos crecientes. Mientras los nuevos vehículos se acercaban, las luces brillantes parecían atravesar la oscuridad de la noche, iluminando los rostros de sus vecinos. Había miedo, sí, pero también había algo nuevo, un fuego en sus ojos, un deseo de luchar. Carlos lo sintió. Era un latir colectivo, un clamor por la justicia que hacía eco en todo el barrio, y no pensaban dejarse intimidar. El líder de los hombres de chaqueta negra se cruzó de brazos, mirando a la multitud con desdén. «Sepárense», ordenó, ¿acaso creen que su valentía puede deshacerse de nosotros? Ustedes no saben con quién se están metiendo. Pero sus palabras no encontraron eco. La gente se mantenía firme, el coraje brotando como flores en un campo estéril. «Estamos aquí para quedarnos», gritó un joven desde el frente. Sus palabras resonaron, brindando valor a aquellos que dudaban. Nos hemos mantenido callados demasiado tiempo. Ya no más. Carlos miró a Luis, quien parecía más decidido que nunca. Era como si las palabras de aquel adolescente hubieran encendido en él una chispa, y lo entendió. Todo lo que habían soportado, el sufrimiento, la tristeza, era un combustible que ahora podían utilizar. Debían darle vida a su comunidad, repeler a la oscuridad y hacerla brillar. «Luis, ¿qué hacemos?», preguntó, sintiendo la urgencia de tomar una decisión. La noche se tornaba más oscura, pero la multitud brillaba con fervor. «Debemos organizarnos», respondió Luis, y su voz era un faro. «Si nos unimos, tenemos que demostrarles que no estamos solos, que somos fuertes juntos. Debemos formar grupos, construir nuestra defensa, buscar aliados». La voz de Francisco resurgió del fondo. «Sí. Comenzaremos a reunir a todos en el centro del barrio. Organizaremos un plan. No tenemos nada que perder y todo por ganar». Las miradas se enfocaron en Carlos y Luis. Eran jóvenes, pero ya llevaban en sus hombros el peso de la lucha. Todos sabían que el cambio no era fácil, pero algo dentro de ellos les decía que este momento era decisivo. Lo habían sentido desde el momento en que el camión había llegado. Sin embargo, el enfoque del líder de los hombres de chaqueta negra cambió. «No lo permitiré», gritó, y de repente, las luces de los vehículos nuevos comenzaron a encenderse una tras otra, revelando no solo a más hombres, sino también el atisbo de armas. El ambiente se volvió repentinamente sombrío, y Carlos sintió que su corazón palpita con más fuerza.
Retirarse no es una opción. Gritó Luis, su voz resonando por encima del murmullo, inflando los corazones de sus vecinos. Ahora más que nunca, el miedo no podía gobernarlos. Pero en el fondo, otra pregunta empezó a fluir en su mente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger su hogar? Era un dilema que haría temblar fundaciones, no solo de sus cuerpos, sino también de sus corazones. La lucha estaba sobre ellos, no solo por el barrio, sino también por sus propias almas. Mientras la multitud se preparaba para el enfrentamiento, un nuevo sonido emergió en la distancia. Era la sirena de la policía, un eco que podría significar ayuda, o más problemas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Serían aliados o enemigos en esta batalla? La verdad estaba al borde de revelarse, y mientras el caos se desataba, la pregunta pendía en el aire: ¿podrán realmente luchar por su hogar, enfrentándose a la oscuridad que los acechaba? Carlos sintió como el rubor de la valentía empezaba a desvanecerse en su pecho. La sirena se acercaba, un grito que a muchos les llenaba de esperanzas, pero para otros era solo una señal de que la violencia estaba a punto de estallar. La multitud, consciente del peligro, apretó filas. Algunos comenzaron a murmurar, otros se miraron entre sí, buscando en los ojos de sus vecinos la respuesta que todos necesitaban. Luis, al notar la indecisión, dio un paso adelante. Escuchen. La policía podría ser nuestra última oportunidad. No estamos solos, debemos hacerles entender que no vamos a permitir que nos sigan pisoteando. La firmeza de su tono era contagiosa. Carlos sintió un pequeño impulso de confianza mientras lo seguía, añadiendo su voz a la de su amigo. Pero, ¿y si vienen a reprimirnos? No podemos permitir que nos atrapen. Gritó otra voz entre la multitud. La preocupación creó un murmullo inquieto, deshaciendo el hilo de esperanza que se había tejido. Sin embargo, Carlos no podía mirar hacia otro lado. No, replicó con decisión, sentía el fuego en su interior renacer. Este es nuestro momento. Si la policía viene, que sea porque están aquí para ayudar. Necesitamos unir nuestras voces y no permitir que el miedo nos divida. Si hacemos esto juntos, nadie podrá quebrarnos. Luis asintió, y varios de sus vecinos comenzaron a aplaudir, como si su aliento estuviera impulsando una tormenta que ya había comenzado. La multitud empezó a gritar a coro el nombre de su barrio, un grito visiblemente unido que se levantó por encima del sonido de la sirena. Carlos miró a su alrededor, notando a personas que habían crecido junto a él, que sufrían las mismas injusticias, y se dio cuenta de que ellos eran más fuertes de lo que jamás imaginaron. Sin embargo, el líder de los hombres de la chaqueta negra no estaba dispuesto a ceder. No se dejen engañar. Ellos no vienen por ustedes, vienen a aplastarlos, gritó, y sus hombres comenzaron a acercarse, sus sombras proyectándose sobre la multitud. Podía sentir el aire helado en su piel mientras Carlos se preguntaba cuánto tiempo tendrían antes de que estallara el conflicto. ¿Y si no hay opción? Murmuró Luis, su voz se volvió un hilo tenso pero determinado. Si no luchamos, ¿qué nos quedará? Este lugar es nuestro hogar. En cada rincón hay historias, sueños y promesas por cumplir. Mientras estemos juntos, nadie puede quitarnos eso. Las palabras fluyeron de sus labios con una sinceridad feroz que hizo eco en el corazón de muchos. Carlos sintió que su propia fe se reafirmaba. Juntos habían sobrevivido tanto, y de repente, el significado de luchar se tornó más grande que la lucha misma. Era por sus familias, por los recuerdos, los momentos compartidos que no querían ver arruinados. La sirena ahora resonaba en sus oídos, y aunque el temor se sentía tangible, tomaron una decisión. Vamos a pedir ayuda, sentenció Carlos. Si no les damos motivos para atacarnos, tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarán. Los que están aquí hoy son nosotros. No dejamos que nos separen a nadie. Carlos y Luis comenzaron a avanzar hacia la calle, juntos, con fuerza en sus pasos. La multitud, aún titubeante, empezó a seguir su ejemplo. A medida que se acercaban a la llegada policial, una mezcla de nervios y determinación llenó el aire. ¿Qué pasaría si realmente las autoridades escuchaban su clamor? ¿O si todo se convertía en una desgracia antes de que pudieran siquiera hacer escuchar su voz? El pulso de sus corazones resuena al unísono, preparándose para una confrontación que no solo definiría su barrio, sino también quienes eran como comunidad. Pero lo que Carlos no esperaba era que, detrás de las luces azules y rojas, venía una figura inesperada, desdibujando la línea entre amigos y enemigos.
aquello que cambiaría la dirección de su lucha para siempre. ¿Qué sorpresa les esperaba al desenvolverse el conflicto? La luz de las sirenas iluminó brevemente las caras tensas de la multitud. Carlos pudo ver a sus vecinos, algunos con la mirada fija en lo que se avecinaba, otros claramente asustados. La figura que emergía de las sombras del vehículo policial era inconfundible. Se trataba de Andrés, un antiguo amigo de la infancia. Al verlo, la confusión se mezcló con la inquietud que todos sentían. Andrés, vestido en uniforme, parecía fuera de lugar. Conocía el barrio y su gente, pero ahora estaba del lado de aquellos que habían causado tanto miedo. Un murmullo se extendió entre los presentes, una mezcla de reconocimiento y desconfianza. Carlos recordó la pasión con la que Andrés había hablado sobre hacer justicia, pero el destino lo había llevado por otro camino. Andrés, gritó Luis, como si el resto de la multitud pudiera entender que el antiguo lazo podría salvarlos. ¿Qué haces aquí? El oficial levantó una mano, pidiendo calma, y la multitud quedó en silencio, expectante. Escúchenme, empezó, su voz resonando en el aire tenso. No estoy aquí para pelear contra ustedes. Quiero escuchar. Soy parte de esta comunidad aún, a pesar del uniforme que llevo puesto. Todos queremos lo mismo, un lugar seguro para vivir. Los corazones de la multitud latían con fuerza, mezclados entre la esperanza y el escepticismo. Carlos se sintió dividido, conocía a Andrés desde la infancia, pero sus decisiones recientes habían generado un abismo entre ellos. Sin embargo, la posibilidad de que alguien dentro de la autoridad quisiera ayudar parecía un rayo de sol en medio de la tormenta. ¿Vas a justificar lo que ellos han hecho? Preguntó alguien en el extremo de la multitud, su voz llena de desprecio. No, no estoy justificando nada, respondió Andrés, con un tono firme. Estoy aquí para intentar prevenir que esto se convierta en algo peor. Quiero que podamos dialogar. No quiero que haya más heridos. Carlos recordó los días en que jugaban en la calle. Las historias que compartieron, los sueños que construyeron juntos. Tal vez había una posibilidad de unir fuerzas. Andrés, tienes que hacer que escuchen nuestra historia, dijo Carlos, avanzando un paso hacia el frente, sintiendo una conexión renovada. Estoy dispuesto, respondió Andrés. Pero necesito que estén dispuestos también. Hay mucho en juego aquí, no solo para ustedes, sino para todos nosotros. La multitud comenzó a murmurar, decenas de conversaciones se entrelazaban. Algunos eran escépticos, otros comenzaban a abrirse a esa idea. Carlos sintió la presión en su pecho. La posibilidad de un diálogo se presentaba como una luz tenue, pero era un motivo suficiente para seguir adelante. Si realmente deseas ayudar, entonces haz que nuestros reclamos sean escuchados, instó Luis, su voz resonando entre la masa de rostros preocupados. No queremos ser enemigos de la ley. Solo queremos que nos reconozcan como seres humanos. Andrés asintió, su expresión cambió, como si el peso de las expectativas cayera sobre él. A su alrededor, los agentes de policía comenzaron a mirar entre ellos, algunos compartiendo miradas de duda. Estaba claro que el ambiente estaba cargado de tensión, y los minutos pasaban como horas, pero en ese instante, la figura siniestra de los hombres de la chaqueta negra se movió en la periferia, observando con un aire desafiante. El líder de esos hombres no parecía dispuesto a dejar que la conversación fluyera sin interferencias. Carlos pudo ver que la amenaza aún estaba presente, que la batalla se asomaba por más razones de las que creía. El conflicto no ha terminado, pensó Carlos, sintiendo un escalofrío correr por su espalda. De repente, el sonido de cristales rompiéndose comenzó a resonar, justo cuando la multitud se dio cuenta de la verdadera intencionalidad del grupo de la chaqueta negra que comenzaba a moverse hacia ellos. La última oportunidad de diálogo estaba en juego, y el tiempo se estaba acabando. Andrés, no podemos perder esto, dijo Carlos, sintiendo que la misma vida del barrio estaba en riesgo, justo cuando todo parecía desmoronarse. Una explosión de gritos y caos estalló entre la multitud. Allí, en medio del tumulto, una decisión se volvía inevitable. ¿Podría Andrés ser el puente que necesitaban, o sería solo una falsa esperanza en un mar de opresiones? La tensión estaba en su punto más alto. ¿Qué decisión tomarían ahora cuando el caos parecía imparable? Cuando el primer cristales estallaron y la multitud comenzó a moverse en una dirección incierta, el caos se desató como un volcán a punto de erupción. Gritos y empujones inundaron el aire, y la confianza que empezaba a brotar entre Andrés y su antigua comunidad se desvanecía en un instante.
Las sombras de los hombres de la chaqueta negra se acercaban como una tormenta, y el pánico hizo que la gente retrocediera, buscando refugio en cualquier proveedora de seguridad. «Todos, atrás», gritó Andrés, su voz tratando de cortar el aire cargado de miedo. Moviéndose, trató de posicionarse entre su comunidad y los atacantes, pero la serpiente de la muchedumbre se retorcía, provocando un apretado nudo de cuerpos. Carlos sintió su corazón latir con fuerza. Tenía que actuar. «Carlos. Ayúdame». El llamado de Luis resonó mientras un grupo pequeño de vecinos intentaba rescatar a un anciano que había caído al suelo. Sin pensar, Carlos se lanzó hacia ellos. La mirada febril de Luis lo llenó de determinación. La vida del anciano, su vecino de muchos años, estaba en las mismas manos que habían compartido risas y llantos en la acera de enfrente. Con un esfuerzo colectivo, lograron levantar al anciano, pero los hombres de la chaqueta negra se acercaron más. Veía sus rostros, oscuros y decididos. La rabia y el coraje se mezclaban en el aire. Carlos se dio cuenta de que no era un enfrentamiento físico lo que buscaban, sino transmitir un mensaje de poder. La lucha estaba en la mente y el corazón de cada uno. «Andrés». Carlos gritó, volviendo la vista hacia el oficial que intentaba calmar la situación. «¿Cómo puedes ayudar si solo te quedas parado?». Andrés, viendo la necesidad inminente, hizo un gesto con la mano para que se acercaran. «Vengan. Juntos somos más fuertes». Su voz resonó en la confusión, pero su llamada era verdadera y en ese momento de desesperación, un sentido de comunidad emergió entre ellos. Carlos y su grupo se alinearon junto a Andrés. Eran más que solo vecinos, eran un frente unido, un montón de almas interconectadas por experiencias compartidas. La defensión de sus derechos estaba al alcance. Los hombres con chaquetas negras se detuvieron un segundo, confundidos por la unión inesperada. ¿Era posible que un grupo de civiles se atreviera a enfrentarles? Mientras esperaban, la estela de incertidumbre se cernía sobre la multitud. «¿A quién le tienen miedo?», preguntó Andrés, dando un paso al frente. «Nosotros somos su comunidad, su gente. No buscamos la violencia, solo que nos escuchen. ¿Sabrán lo que es ser parte de algo más grande?». Los ademanes desafiantes de los hombres de chaqueta negra comenzaron a tambalearse. Carlos sintió una chispa de esperanza. Tal vez ese diálogo aún era posible, tal vez la conversación que había comenzado a tomar forma podría florecer en otra cosa, pero en el fondo, el eco de un golpe resonó. Un objeto volador rompió la tranquilidad y aterrizó a lo lejos, dejando una nube de polvo y miedo. La realidad del momento atacó bruscamente, recordando a todos que el peligro era inminente. «No se rindan», les gritó Andrés a sus vecinos, recuperando la determinación. «Por todo lo que hemos pasado juntos, no dejemos que el miedo nos venza. Luchamos por nuestra tierra y nuestras vidas». La multitud, sintiendo el fuego que brotaba del corazón de Andrés, empezó a gritar, no solo por su supervivencia, sino por la dignidad perdida. Y en medio de esa ebullición, Carlos no podía evitar preguntarse si realmente esta lucha podría significar algo más grande que un simple enfrentamiento. Pero entre la creciente esperanza y la brutalidad, la figura del líder de los hombres de la chaqueta negra se perfilaba cada vez más. Aquel hondo peligro ya no solo acechaba el barrio, sino que amenazaba el mismo futuro de todos. «¿Será Andrés lo que realmente necesitamos?», pensó Carlos. «¿O es esa esperanza la que ha estado a punto de quebrarse una vez más?». Las decisiones llegaban rápidamente, un giro drástico estaba a la vista. Pero mientras la multitud ardía con coraje y miedo, el destino de todos pendía de un hilo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Cada individuo allí presente sentía el peso de la historia, de las decisiones que estaban a punto de tomar. Carlos miró a su alrededor. Una marea de rostros, algunos tensos por el miedo y otros resueltos por la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Era un instante crucial en el que se decidiría el destino de su comunidad. Los hombres de la chaqueta negra empezaron a avanzar de nuevo hacia adelante, enfilándose como un enjambre de avispas listas para atacar. El último rayo de esperanza brillaba en los ojos de Andrés mientras levantaba el puño, un gesto que simbolizaba resistencia y lucha. «No retrocedan. Defendamos lo que es nuestro». Su voz era poderosa, resonaba como un tambor en el pecho de cada persona allí. Carlos sintió un impulso dentro de él. Era el momento de actuar,
de dejar atrás el miedo que había anidado en sus entrañas durante tanto tiempo. «Vamos. Juntos podemos hacer esto», gritó, uniendo su voz a la de Andrés. Las manos temerosas de sus vecinos empezaron a unirse, literalmente elevándose sobre el miedo, como un símbolo de esperanza colectiva. Carlos miró hacia Luis, quien, con el rostro surcado por la determinación, asintió. Eran más de un puñado de individuos, ahora eran un ejército de corazones latentes, dispuestos a luchar por su comunidad. Mientras tanto, el líder de los hombres de chaqueta negra, un hombre alto de mirada fría, avanzaba con autoridad. Sus ojos brillaban con un desprecio gélido, convencido de que la intimidación era suficiente para desmantelar a esa unión incipiente. «Ustedes no saben a lo que se enfrentan», dijo con una voz grave que acariciaba el aire y desataba murmullos temerosos entre los suyos. Pero ese eco amenazante no detuvo a Andrés ni a Carlos. El fuego de sus convicciones ardiendo en sus pechos se convirtió en una antorcha, derribando la oscuridad que buscaba consumirlos. Con cada palabra que Andrés pronunciaba, la multitud recuperaba más valor. «El miedo es una sombra, y debemos iluminarnos unos a otros», dijo, instando al grupo a mantenerse firme. Carlos sintió la energía fluir entre la gente. Se trataba de una conexión nueva, de un renacer ante un conflicto que parecía insuperable. Eran ellos contra un sistema, un aparato que había dominado durante años, pero que ahora se tambaleaba ante su valentía. A pesar del constante tamborileo de sus corazones, el sentimiento de unidad era más fuerte que el miedo. Sin embargo, un movimiento inesperado en las filas de los hombres de chaqueta negra encendió una alarma en su interior. Un par de ellos se separaron del grupo, buscando ocupar una posición estratégica y amenazadora, de una forma que sugería una irrupción violenta inminente. Los murmullos comenzaron a extenderse como un río desbordante, pero Andrés alzó su voz una vez más. «No dejen que nos dividan. Estamos juntos. Siempre juntos». La energía acumulada se volvió imparable, un torrente de coraje frente al abismo. En ese instante, se dieron cuenta de que tenían una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de luchar para cambiar sus vidas y, a su vez, su comunidad. La única cuestión era, ¿qué estaban dispuestos a sacrificar? Sin embargo, antes de que pudieran absorber el impacto de esa pregunta, una explosión cortó el aire nuevamente y Carlos sabía que ahora era el momento de actuar o arriesgarlo todo. Se volteó a mirar a Andrés, buscando su apoyo, su guía, y en su mirada se reflejó una determinación que no podía ignorar. «Debemos hacer esto, Andrés. No podemos rendirnos ahora». El líder de la resistencia asintió, su rostro grave mostrando el peso de la decisión que tenían que tomar. Mientras el polvo comenzaba a asentarse después de la explosión, en el aire quedó flotando una amenaza palpable. Carlos miró hacia adelante y vio un rostro familiar en medio de la multitud. Era un hombre del que nunca había esperado recibir ayuda, un mendigo que solía observar desde las sombras sin que nadie mencionara su presencia. Sin embargo, los pasos de aquel desconocido resonaban más fuertes que nunca en su memoria. ¿Estaría realmente dispuesto a dar un giro, a ser parte de esta batalla? La figura del mendigo avanzaba, y en su mirada, Carlos vio algo más que simples ojos. Había un deseo de lucha, una chispa que podía cambiarlo todo. ¿Qué pasará si este hombre se dio cuenta de que el destino de la lucha también puede depender de quien menos se lo espera? La escena era irreal en su intensidad. Carlos sintió como el aire se volvía denso con el temor y la determinación. Sin embargo, la figura del mendigo se destacaba, moviéndose con una resolución inesperada que capturó la atención de la multitud. Era Luis. Su rostro, inconfundible, se ilumina con un propósito renovado. «Carlos», dijo firme, su voz atravesando el murmullo de incertidumbre. «No dejaremos que nadie nos divida. El coraje no solo está en las palabras, también en la acción». Con un leve asentimiento, Carlos comprendió que Luis estaba listo para asumir su lugar, no solo como un amigo, sino como un líder en esta lucha tan necesaria. La multitud comenzó a agitarse de nuevo, los murmullos se conectaban como un hilo que tejía esperanzas. La comunidad, que antes había estado unida en el miedo, empezaba a unirse en la determinación, y el poder de la empatía florecía en sus corazones. «Estamos aquí porque esta es nuestra casa, así que pelearemos por ella», gritó Luis. Las palabras resonaron y Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo se trataba de una lucha contra la violencia física, era un llamado a la esencia de lo que significaba ser parte de un todo. «Sí, juntos somos más fuertes», exclamó Andrés, apoyando las palabras de Luis.
La confianza comenzó a acumularse, y la comunidad, temblorosa, pero erguida, sintió que era su momento de brillar. Cada rostro reflejaba no solo la ansiedad, sino una chispa de valor. Cuando los hombres de la chaqueta negra avanzaron una vez más, la multitud no retrocedió. No podemos dudar ahora. No más miedo. Carlos gritó, su voz potente y resonante, como un eco de cada corazón presente. La unidad fue palpable, una fuerza en la que ambos amigos y todos los vecinos encontraban su propósito. Los hombres se detuvieron. ¿Acaso la valentía de aquellos hombres y mujeres que alguna vez consideraron inferiores era lo suficiente para frenar su avance? Y sucedió, el círculo de hombres con chaquetas negras comenzó a tambalearse, contagiados por el instante de duda que crecía entre ellos. Peleemos por nuestra dignidad. Gritó Luis con toda su alma, una llamada que reverberó en cada rincón del barrio. Fue en ese instante que Carlos, sintiendo el fuego del deseo por el cambio en su interior, comenzó a dar pasos hacia adelante, llevándose a la comunidad consigo. Lo que siguió fue un movimiento enérgico, una ola de unidad, brazos entrelazados, puños alzados, corazones latiendo como uno solo. Esta es nuestra lucha. No estamos solos, repitió la multitud, creciendo en fuerza e intensidad. Luis, al lado de Carlos, sonrió con gratitud, pero también con orgullo. Hemos luchado por tanto, amigo, dijo mientras ambos se enfrentaban a ese grupo de hombres que solían ser incontestablemente temidos. No es solo por nosotros, es también por aquellos que aún no han encontrado su voz. Y así, la confrontación, que una vez se vio como un abismo, se transformó en una oportunidad única de parecerse a algo más grande. Un diálogo comenzaba a estructurarse entre los hombres de la chaqueta negra y la comunidad. La agitación de incertidumbre y la valentía se encontraron. El líder de los hombres dio un paso atrás. La violencia no es necesario, su voz sonó más disuasoria que desafiante. Era como si, por primera vez, la auténtica humanidad de ambos lados comenzara a emerger. Carlos y Luis aprovecharon ese espacio. Hoy luchamos por la verdad, por todos, por cada tropezón y cada victoria, comenzó Carlos, su voz trayendo a la memoria a las personas que solían mirar al suelo, los que habían sido olvidados. Cada uno de nosotros tiene una historia. Estamos aquí para que nos escuchen. Con sus corazones expuestos, el odio y el miedo comenzaron a desvanecerse, y el diálogo se convirtió en algo más real. Fueron intercambiados nombres, historias, experiencias antes vividas en silencio ahora resonaban en el horizonte. La comunidad estaba unida, y los hombres de la chaqueta negra comenzaban a discernir la verdad en la fuerza colectiva de los que habían sido considerados como desechos. La lucha por la dignidad se traía a la luz, y el barrio se convertía en un lugar de promesas compartidas. Y finalmente, el grupo de hombres se reagrupó. Quizás hemos errado el camino, murmuró uno de ellos, después de un momento de reflexión. Quizás deberíamos escuchar este llamado a la humanidad. Carlos sintió un alivio dulce recorrer su corazón. La brecha entre ellos y la comunidad comenzaba a cerrarse. El deseo de cambio vibraba en el aire. A medida que los hombres de chaquetas negras comenzaban a retroceder, Luis dejó escapar un suspiro. Nunca estuviste solo en esto, Carlos, dijo. A veces, la vida se trata de pelear por lo que es correcto, no lo que es fácil. Y en ese instante, Carlos se dio cuenta de la verdad detrás de las palabras de Luis. Había aprendido que su papel no solo era el de proveer para su familia, sino también el de ser un defensor en la lucha por un hogar digno, donde la comunidad pudiera unirse. Así, dos almas, un ingeniero y un hombre que había conocido la calle, se convirtieron en agentes de transformación de su propio destino, y se dibujó una nueva historia. La vida vibraba con renovada esperanza. Mientras la silueta del barrio se transformaba, una chispa se generó en los corazones de todos. Ese día, no solo se luchó por la dignidad, sino que se abrazó una oportunidad, la de encontrar fuerza en unidad, de comenzar de nuevo, juntos. Y así, el barrio ofrecía nuevas perspectivas, donde cada historia contaba. Carlos y Luis sabían que la lucha apenas comenzaba, pero en su corazón sabían que el amor y la compasión eran más poderosos que cualquier adversidad. Ahora es tu momento de ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora, no te pierdas las historias que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Deja un like ahora, tu ayuda alimenta el algoritmo. Y no olvides comentar tus reacciones sobre este final, la voz de todos cuenta. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.